Fuerte aplauso para Manuel. Gracias. Adelante. Buenas tardes, Madrid. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para mí un placer enorme poder estar acá con ustedes. Me presento, me llamo Manuel Alejandro Ledesma Falcón. Bueno, puse de una vez los dos títulos para poner todo acá. Y bueno, la verdad que hoy vamos a hablar un poco acerca de sesgo. Vamos a dejarnos tanto de pruebas funcionales y vamos a empezar a ser más que todos auditores de la ética. Pero antes de comprender lo que son los sistemas algorítmicos, tenemos que comprender cuál es nuestra esencia humana. Así que, antes que nada, a ver, ahora sí, miren lo que pasa a continuación. A ver, ¿qué pasa en ese preciso momento? Entramos al transporte público. La mejor manera para medir los prejuicios del transporte público, ¿no? Llegamos, subimos. Mira, aquel me miró feo. Mira, aquel, este como que me va a pedir cigarro. No, ¿verdad? Empezamos a tener prejuicios. Y esto es algo muy normal porque en el contexto de la vida diaria realmente esta es la verdadera foto. ¿Verdad? Entramos al metro y empezamos, y nuestra mente, según lo que conocemos, según nuestro sistema de creencia, según cómo fuimos criados, ¿verdad? Vamos a pensar y vamos a obtener, así no querramos un conocimiento, ¿verdad? Como que una especie de escaneo automático del otro, así sin ni siquiera haberlo conocido, ¿verdad? Pero esto no es que seamos malas personas, no. Esto es que es una información que se nos ha sido instruida a lo largo del tiempo y según nuestras creencias, como fuimos criados o la información que tengamos, somos así. Pues no hay mucha diferencia entre esto y el aprendizaje en la IA. Realmente la IA, ¿de qué se alimenta? De la información que obtiene a lo largo de la recapitulación de todos los años pasados. Por ejemplo, un sistema bancario automático, ¿de qué se va a aumentar? ¿De qué se va a alimentar si es una IA? De todos los registros que ha tenido a lo largo de los años pasados. Pero ahí hay un pequeño problema, que viene lo que se llama el sesgo algorítmico. Así como los humanos aprendemos sesgo a lo largo del tiempo, las IA, los modelos, también aprenden sesgos algorítmicos. ¿Por qué? Porque se alimentan ¿de dónde se alimentan los sesgos de la IA? De la información que le damos. Por ejemplo, si tú estás con tu niño, ¿verdad? Pequeño, y tu niño está con un tenedor y va a punto de meterse un enchufe, tú le vas a decir, no, eso es malo. ¿Por qué? Porque ya tú sabes esa información y tú se la estás inyectando al niño para que él también sepa que no puede meter el tenedor en un enchufe porque, bueno, se va a freír. Entonces, el sesgo algorítmico no es nada más y nada menos que esos errores sistemáticos que justamente los agentes de AI van adquiriendo. ¿Y qué produce esto? Discriminación, segregación, selección no efectiva. Entonces, ¿pero por qué? Porque básicamente la IA no es neutral, ya lo hemos comentado. La IA aprende de datos históricos y la historia está llena de discriminación. O sea, eso, perdón, eso es evidente. El sesgo causa daño. ¿Por qué? Porque el sesgo causa daño. Porque, bueno, gente sin trabajo, sin préstamos, en prisión incluso. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de alimentación que ya viene sesgado. Y esta es una línea que yo siempre le resalto al testing tradicional y al testing de IA. Somos la última línea de defensa. El tester como tal termina siendo ese arquero, ese portero que está ahí para probar estos sistemas antes que lleguen a la gente real. Ahora, ¿cómo aprendí un modelo de Machine Learning? Y aquí vuelvo a recapitular. ¿Cómo aprende un niño? Supervisado. Cuando nosotros le damos etiquetas a las cosas. El ejemplo, por ejemplo, que vimos del niño que mete Perdón, voy a tomar un poquito de agua y ando ahogado. Perdón. El niño que aprende, por ejemplo, por supuesto, guiado de sus padres. Esto es bueno, esto es malo. Por sistema de etiquetas, ¿verdad? Vamos enseñando nosotros al algoritmo, ok, esto es bueno, esto es malo. Y el algoritmo va a aprender, esto es bueno, esto es malo. Ahora, viene un aprendizaje interesante en lo supervisado. Cuando se descubre un orden oculto, es cuando la IA ya de manera implícita
saca conclusiones en base a un esquema de datos. A ver, a nosotros nuestros padres nos dijeron, por supuesto nunca hables con extraños, pero a medida que va cambiando el contexto de adulto, tú vas y tú sacas tus conclusiones, sea o no extraño, a quién le hablas. Ese es un ejemplo básico de un aprendizaje no supervisado. Ahora bien, tenemos refuerzo. A ver, acá este es el que más me gusta a mí. Echando a perder que se aprende. Este es el típico de que, bueno, aprendo fallando, ok, tengo mi recompensa si acierto y si fallo tengo mi castigo. Es el aprendizaje, digamos, más conductista que puede haber acá, pero es el típico regaño que le damos nosotros a ChatGPT cuando, hey, esa no es mi respuesta, quiero la respuesta correcta. Oh, perdón, lo siento, y ahí te vuelve a pegar la misma respuesta. Bueno, ese es el aprendizaje por refuerzo. Ahora bien, existen varios tipos de sesgos y quiero contar 5 mini historias rapidito de lo que son los sesgos. Por ejemplo, el sesgo de datos. Acá, una empresa de, por ejemplo, seguridad entrena reconocimiento facial en un país, donde evidentemente la distribución racial, por ejemplo, por contextura étnica y todo, es distinto al del resto de los países. Si yo, por ejemplo, entreno un modelo, no sé, en Latinoamérica, y voy a Japón para reconocimiento facial, ¿qué creen que va a pasar con ese sistema? Probablemente falle mucho, porque nuestra contextura, nuestros rasgos étnicos son totalmente distintos. Por lo tanto, acá hay un tema de data importante y esto es súper mega fundamental resaltarlo. ¿Cuál es el negocio al cual estamos apuntando? Si es un sistema de reconocimiento facial y queremos que haya data, por ejemplo, de un país como Japón, nuestro dataset tiene que haber gente asiática. ¿Por qué? Porque tiene que haber un grupo representativo que pueda servir como muestreo para que luego con este muestreo podamos nosotros obtener resultados. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos diversidad de datos, aquí es donde, esta es la piedra angular del tester de datos. Le hago una consulta, ¿los datos son o no son un feature? A ver, ¿quién me dice? Son un feature los datos. En la inteligencia artificial, los datos son el feature más importante que tenemos nosotros para testear. Sin datos no hay IA. Eso súper importante. Tenemos el sesgo de muestreo, pero es cuando hay ya, por ejemplo, sobre representación y subrepresentación. Por ejemplo, la famosa encuesta de clima laboral, la Great Place to Work. Acá, por ejemplo, tenemos una empresa tech de 1000 empleados que lanza una encuesta de clima laboral. Vamos a ver qué tal. Y bueno, lo que estamos en el sistema tenemos home office, ok. Pero no es la realidad de todo el mundo. Vamos a suponer que acá se reciben 800 respuestas. Y tenemos 650 personas de sistema, 50 personas de limpieza y 100 personas de soporte técnico o atención al cliente. Les pregunto, los que hacen home office de sistema, por ejemplo, la persona de limpieza no puede hacer home office. Quisiera, ¿no? Pero no puede hacer home office. Digamos que el contexto es distinto y que cuando se haga la encuesta de satisfacción laboral, probablemente ese grupo de 650 personas, que son mucho más que 50 y que 100, sea una respuesta positiva porque, wow, me dan mi cesta navideña, puedo estar en la casa, el mejor beneficio del home office, no trabajo, o sea, todas y cada uno de los beneficios de tener home office. Pero el grupo pequeño no se va a ver representado. Por lo tanto, esa encuesta está sesgada. Perdón, Variable de sesgo de medición. Variable mal definida o con errores. Y este ejemplo me gusta bastante porque es muy común en los gobiernos. Promedio de calificaciones en estudiantes. Vamos a suponer que van a evaluar a unos profesores, ¿verdad? Por la calidad de la educación. Ahora yo les digo algo a ustedes. Ustedes pueden ser muy buenos profesores, pero si ustedes están dando educación, no sé, en un desierto, donde la alimentación no es igual a la de una capital, donde de repente estás en un barrio, un municipio donde la gente es pudiente, los niños no están bien alimentados. Por lo tanto, el nivel de atención, ¿verdad?, del primer grupo
es mucho menor que el del segundo. Ahora, ¿yo puedo medir bien a los profesores por su educación? La verdad que no, porque hay una mal medición de la variable. Sesgo de exclusión. Caso de atributo ignorado de entrenamiento, por ejemplo, un filtro de spam, una empresa de filtro de spam. Vamos a suponer que estamos en los United States, ¿no? Y vamos acá y de repente entrenamos el mejor filtro de spam del mundo. Pero luego llega a Brasil y nos los compra. Pero el filtro de spam nunca fue entrenado en portugués. Ajá, ¿ahora qué? Empieza a meterse todo ese filtro y entonces llega la empresa molesta. Epa, pero me has dado un pedazo de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Ahí en ese momento nos damos cuenta que no tomamos en cuenta en el negocio los idiomas, el multidioma. Entonces, claro, si podrán haber hecho un análisis de todo y cada uno de estos sesgos que le estamos mostrando, hay un fallo enorme en el negocio. Y bueno, para terminar el tema de los sesgos, por ejemplo, este ejemplo de automatización. Un banco digitaliza un proceso de aprobación de crédito. Entrena un modelo con 30 años de decisiones. Hace 30 años, ¿cómo era el promedio de la persona que iba a un banco? 80-90% hombres que trabajaban en una empresa, iban y pedían un crédito. La realidad laboral hace 30, 40 años no es la que vivimos actualmente. Y ese es el principal problema, que los tiempos cambian y el contexto es distinto. Entonces, en este punto es donde nosotros tenemos que empezar a aplicar técnicas para poder detectar esa o sobrerepresentación o esa parte de los datos que no está bien representada para ver este tipo de problemática. Ahora, ¿qué tenemos que aprender los testers? Porque ya hemos hablado mucho de datos realmente. A nivel de datos, esta fase, a mí me gusta compararla mucho con la fase estática del testing. Para quien conoce de testing, saben que hay una fase estática y una fase dinámica. Acá los testers revisamos los datos, analizamos la diversidad del dataset. ¿Hay suficiente representación o hay representación de algún grupo en el dataset? No estamos excluyendo ningún grupo, ¿verdad? También evaluamos la representación equitativa. La cantidad de los grupos es suficientemente amplia como para yo poder sacar un grupo representativo de cada sector. Es importante saber esto. Verificar el equilibrio. Ahora bien, si tengo 10.000 personas que comparten características y tengo solo 200 que comparten otra característica, vamos a tener que hacer un muestreo equitativo y de peso de cada una de las clases. Y, por supuesto, examinar opciones de enriquecimiento para el futuro. Y aquí es donde hago una pequeña pausa. ¿Importa o no lo sintético de los datos? Claro que sí importa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo suficiente representación de un grupo, yo tengo que llenar un poco ese vacío para poder equilibrar las probabilidades de oportunidad en cada uno de los grupos. Los testers no podemos modificar la línea de negocio de un producto, pero podemos sugerir cosas. Nosotros, desde un punto de vista activo, tenemos que ir e inmediatamente hablar, obviamente, con la parte que se encarga de revisar los datos. A nivel de decisiones, bueno, justamente, aquí veremos cómo responde el modelo. Ya esta es una parte dinámica. Acá nosotros vamos con respuestas del sistema ante grupos. Ok, el sistema aprueba crédito a un grupo entero de personas de un determinado país. Ok, vamos a subdividir. Vamos a ver cuál es la tasa de descarte del préstamo en personas blancas. Luego, tasa de descarte en personas hispanoamericanas, por ejemplo. Luego de personas asiáticas. Y vemos la tasa de descarte y de aprobación de cada uno de los grupos. Y en ese preciso momento tenemos que ver si no se está cruzando una variable que altere, como por ejemplo el tema del género, ¿verdad? El tema, por ejemplo, o sea, si vamos a hacer, por ejemplo, un tema de créditos, ¿qué es lo que importa realmente de un crédito? La factibilidad de una persona para poderlo pagar, no realmente de dónde venga, ¿no? En ese sentido, tomar en cuenta realmente las variables features para este tipo de decisión. Obviamente prueba A/B con perfiles diversos. Cada uno de los perfiles tiene que tener pruebas negativas, pruebas positivas.
Y por supuesto métricas de subgrupos, métricas negativas, métricas positivas. Y luego combinar grupos, hacer prueba AB por género, por ejemplo, prueba AB con género mezclado, ver el porcentaje de descarte, ver el porcentaje de aprobación, por ponerles un pequeño ejemplo. O también incluso sacar ignorando variables como el género, ignorando variables como por ejemplo la ubicación geográfica o el lugar de nacimiento, y ahí obviamente ver y comparar que el sistema responda de manera fehaciente. Ok, detectamos el sesgo. ¿Y ahora qué? Ya lo detectamos, pero ¿qué hacemos nosotros como tester o qué podemos proponer nosotros como testers? A nivel de datos, recolectar datos más diversos y balanceados. Importante, nosotros observamos la fiabilidad de los datos, hoy observamos y ahí vemos oportunidades de poder sobredimensionar alguno y reducir otro para equilibrar el tema de los subgrupos. Eso se llama oversampling o undersampling. Over, obviamente, mucho más, o sea, extender. Y undersampling es justamente reducir un poco el muestreo para que sea equivalente en cada una de las clases que necesitamos nosotros en nuestros datos. Obviamente, esto no se hace por obra y magia. Yo voy a descartar no. Hay técnicas para ello. Eliminar variables sensibles. Le voy a dar un ejemplo muy clave. En los Estados Unidos había una empresa llamada Compass, se llama todavía, por el tema de reincidencia. No sé si vieron ese caso en algún momento, que incidía el dato de que si la persona, o sea, se tomaba como feature el código postal en Estados Unidos. Y lo que, por ejemplo, conocen la ciudad de Nueva York, sabrán que hay barrios donde, digamos, hay grupos étnicos que están, por ejemplo, hay barrios que son exclusivamente de personas judías, hay barrios que son de personas afroamericanas, y vamos a estar claros, el sesgo de racismo es mucho más alto. ¿Qué pasa? El sistema de descarte, de reincidencia, era mayor en personas blancas que en personas afroamericanas. ¿Qué es lo que pasa acá? El sistema empezó a tener una cantidad de equivocaciones que se tuvo que meter el gobierno, se tuvo que meter un montón de auditoría y se armó un tema enorme porque fueron arrestadas muchas más personas por sospechar, porque la inteligencia artificial llegaba y le decía, mira, esta persona, cuidado con esta, hay que meterle arresto domiciliario porque, bueno, yo que te lo digo. Claro, la persona tenía 20.000 datos de información que seguramente no fue balanceada, no se le examinó el sesgo y se tomó como un feature proxy, en este caso, el código postal. O sea, acá, para este tipo de casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Eliminar variables sensibles. Tomar en cuenta el verdadero feature de una reincidencia, tomar en cuenta, por ejemplo, los delitos, si son delitos graves, si la persona tiene antecedentes penales. Por poner un ejemplo, yo no soy experto en justicia, tampoco antecedentes penales, así que no tengo nada que ver con eso, pero ahí está un pequeño ejemplo. A nivel de modelo, esta es la tercera fase, ya cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ya esos ajustes. Acá los algoritmos que normalmente, ya cuando ya uno trabaja a nivel de modelo, a nivel de testing, ya utiliza librería como Firelearn, por ejemplo, de Microsoft, que lo puede empezar a mezclar para automatizaciones. Realmente acá no podemos hacer mucho, podemos hacer testing, pero no podemos ajustar la data, podemos recomendar y podemos hablar con el equipo de negocio, con developer, pero no somos gente de tomar decisiones. Ya va, creo que esto acá. A nivel de, ya va, datos, detectamos, modelo, decisiones. Esto acá ya es postprocesamiento. Al nivel de decisiones, auditorías de equidad. La auditoría de equidad es justamente detectar y hacer un reporte de toda la ética que se pudo haber detectado en el modelo. Reporte de descarte, reporte de aprobación, verificación de equidad entre sus grupos, son una de las features que más se usan para el tema del reporting como tal. El postprocesamiento de salida y el monitoreo son ya temas ya más añadidos a lo que es la automatización. Y, digamos, como para resumir rápido esta parte,
Este es el propio pipeline del testing. Vamos con los datos, lo revisamos, validamos con el modelo, vemos si falló o no falló. Acá es donde nosotros vemos la respuesta. Luego que conozcamos las decisiones, empezar a hacer paridades entre las respuestas para ver si esa respuesta que me dio por un grupo me la da por otro. Luego empezar a mezclar otras variables y obviamente la mejora continua. Acá, en la mejora continua entra la automatización. Claro, esto es palo de otro árbol, pero esto se automatiza también y está en un proceso de constante iteración. Cada vez que hay un cambio en el modelo, hay que testear el modelo y tiene que haber un testeo también ágil por medio de lo que es el proceso de CI/CD process. Este es uno de los casos más comunes que me gustaría traerlo ahora, el tema de Amazon Hiring Tool. En el 2018, bueno, se hizo una IA para filtrar currículos. ¿Y qué pasó? Bueno, el sesgo. El sistema penalizaba a mujeres sin su CV decía capitana del equipo femenino de ajedrez, ingeniera en sistemas. ¿Y qué empezó? El sesgo de dato histórico. El modelo se había entrenado con 10 años de contrataciones, ¿verdad? El problema es que la industria hace 10 años, ¿cómo era? Había mucho más hombres en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se penalizaba crudamente a las mujeres, incluso si eran más competentes que los hombres. Y aquí había un problema enorme, porque entonces se buscaban siempre la gran mayoría eran candidatos hombres y teníamos este sesgo de exclusión. Acá podemos hacer técnicas de testeo a nivel de inteligencia artificial. Por ejemplo, el data profiling, analizar distribución de género en training data. Ok, vuelvo y traigo el ejemplo a colación. Vamos a evaluar vamos a evaluar el perfil en sí, ¿verdad? Vamos a crear perfiles y vamos a ver su porcentaje de descarte, porcentaje de competencia, porcentaje, por supuesto, y también a nivel grupal. A nivel grupal, cómo se mueve ese performance. También asegurar la tasa de descarte, que lo habíamos comentado. Ok, si yo por cada 1000 hombres que son ingenieros de sistema, la tasa de descarte es del 25%, ¿qué pasa si en esos 1000 casos son casos femeninos? O, mejor aún, ¿por qué no eliminamos simplemente la parte del género? ¿Por qué simplemente sacamos esa variable del medio y unificamos en base a lo que es la verdadera competencia? ¿Cuál es la verdadera competencia de un ingeniero? Que sepa, ¿no? Obviamente, ahí es donde nosotros podemos sacar, por ejemplo, el tema del género. No evaluemos un sistema pensando solo en la utilidad actual, sino el impacto que tendrá en la gente del mañana. Muchas gracias, Madrid. Y bueno, cualquier cosa, cualquier queja, reclamo, X, Y, Z, ahí está el QR, cualquier mentada también está ahí el QR. Así que bueno, y perdón por la tos. Vamos con la ronda de preguntas y respuestas. Permiso. Muchísimas gracias, Manuel. Me hiciste volver también un poquito a la universidad y probabilidad estadística, Sergo, campanas y demás me hizo traer un poco de recuerdos. Bien, preguntas por aquí. Un segundito hasta que se enciende. Ahora. Hola. Vale. Vale. Hola. Una pregunta, ¿cómo sabes si has tomado todos los sesgos necesarios? O sea, ¿cómo sabes si realmente no has contado con un sesgo que tú no has contado, pero realmente sí existe? Esa es una pregunta bastante interesante porque los sesgos son infinitos. Los sistemas de inteligencia artificial siempre van a tener sesgo, pero todo depende del contexto del negocio. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una empresa de contratación de personal, yo tengo que evitar que se estén los sesgos principales de una contratación. Yo tengo que evitar que esa inteligencia artificial se convierta en esa persona retrógrada de hace 10 años, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos eso? Evaluar realmente las competencias del negocio. Cuando tú ves que una IA te evalúa, y no te evalúa por quién tú eres, sino por lo que tiene que evaluarte, en este caso la competencia profesional, y sin importar, o sea, ¿cómo te garantiza esto? Haciendo la misma prueba con distintos perfiles. Y después excluye e incluye la variable sensible para ver cómo responde y verificar en un reporte
justamente si respondió igual. Si una de esas variables es distinta, hay un sesgo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Yo tengo otras preguntas. Ah, mira, Si no yo por acá, estaba- por ahí. Perfecto. Ay, perdón. ¿Qué tal? Una consulta, mira, bueno, yo entiendo que tú puedes hacer un control de los sesgos cuando manejas inicialmente la data y tienes un modelo que tú de repente estás creando. Pero ¿qué tal si utilizas ya un modelo existente? Por ejemplo, parte de un código que toma data, no sé, ambiental, que es precisa, pero te puede generar sesgos dado de que han sido data tomada en ciertas regiones. Entonces, cuando ya hay un modelo en el que tú no puedes modificar la data, yo entiendo que tú le puedes dar precisión a través de los prompts. Pero ¿cómo haces en este caso con la salida cuando no puedes actuar sobre el modelo puntualmente? Una cosa importante a resaltar es que los testers no podemos modificar la data, la podemos medir. Nosotros a través de testing, por ejemplo, podemos hacer simulaciones de oversampling, de over and de undersampling, por ejemplo, bajar la data de un grupo, subir la data de otro. Podemos hacer simulaciones de cómo pudiera hacer a través de ese test, poder, digamos, hacer el happy path en este caso. Nosotros no podemos modificar data, podemos justamente con las pruebas mostrar lo que está fallando para que las personas ajusten el modelo. Realmente nosotros no somos quienes vamos a ajustar el modelo. Nosotros vamos a mitigarlo con un test, pero vamos a mitigar el test, no el modelo. El modelo no se cambia. Eso en ese caso se encarga obviamente el que esté del lado de Machine Learning, los ingenieros. O sea, nosotros como testers vamos a través de un test, por ejemplo, haciendo esa simulación de datos, vamos a ir alterando esa data para mostrar qué pasaría si la data fuese alterada. Pero realmente no alteramos, simulamos el comportamiento para obtener este test de AI y mostrarlo para los equipos interesados, porque realmente quien toma la decisión de esto no somos nosotros. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Y traigo una preguntita que tenemos por Online. aquí. ¿Cómo detectar sesgos sin ser experto en datos? Importantísimo. Yo le hago una consulta. ¿Ustedes pueden pescar sin saber pescar? La respuesta es no. Capaz agarran un pescado, capaz agarran dos. Pero una de las cosas que sí digo a nivel de datos es que hay que conocer los datos para poderlos juzgar. Tú no puedes detectar sesgo de algo si tú no tienes una formación en algo. Es como que yo le pida, me duele la cabeza, ¿qué me puedo tomar, señor? Y el señor de repente, los veo acá, él está como conferencista, tengo que ir a buscar un doctor para que me recete una pastilla. Tenemos que saber al menos una formación básica en datos y saber sobre sesgo para poder buscar el sesgo en el dato. Es importantísimo esa acotación. Perfecto. Y una acá que me está llamando bastante la atención. ¿Pueden los sesgos ser beneficiosos? Los sesgos, el tema de los sesgos es que la gente lo cataloga como que todos los sesgos son malos. Por supuesto, existen sesgos buenos, sesgos malos. ¿Quién no se ha beneficiado alguna vez por un sesgo? Que ustedes, no sé, van bien vestidos y de repente, señor, ¿cómo le va? Y ayer yo estaba, no sé, en chancletas, esto, otro. A veces los sesgos son beneficiosos. Pero a nivel de datos, el tema es que en los seres humanos los sesgos actúan de manera distinta. A nivel del sistema, ¿cómo aprende el Machine Learning? Vectoriza todo, se lo aprende en números. Nosotros no aprendemos en números, aprendemos en palabras, en gesticulación, en decir, hola, ¿qué tal tu día? Y ahí empieza otra química. Los sesgos que agarra la inteligencia, los agarra y los aprende tal cual, porque ellos vectorizan todo. Ellos aprenden su código binario y después van y sacan sus propias conclusiones. Muy bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Nos ti. despedimos con un gran aplauso. Bueno. Hasta luego.